Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana y recibir en este espacio informativo al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también secretario de la mesa directiva de la Academia de Ciencias de Morelos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jimena. Muy bien, muchas gracias. Saludos a ti y a todo el auditorio. Oiga, doctor, pues fue ya anunciado que están buscando voluntarios para el ensayo clínico de la vacuna mexicana, esta vacuna patria, nombrada la vacuna patria. Me gustaría que nos platicara un poco más sobre la información con la que se cuenta actualmente en torno a esta vacuna, cuál es la fórmula, cuáles serían las diferencias y similitudes con las vacunas que ya existen actualmente y sobre todo con las que de las farmacéuticas que ya se están aplicando actualmente. Pues mira, Jimena, esta vacuna es un desarrollo que está hecho en conjunto con la industria privada y finalmente investigadores internacionales. Utilizan tecnología licenciada por el Monte Sinaí, que es una institución de salud en, ¿cómo se llama? En Nueva York. Y a final de cuentas, esto utiliza un virus de Newcastle, es un virus aviar, el cual puede infectar humanos, pero no produce un gran daño, ¿no? Y este virus ha sido modificado para que pueda expresar la proteína del spike en su superficie. A diferencia de las otras vacunas que contienen la información genética para que ésta sea introducida en las células de humano y sean las células de humano las que produzcan la proteína, esta ya la trae en la superficie. Entonces, digamos que inmediatamente que entrara en contacto con el sistema inmune, empezaría la respuesta sin tener que meter o introducir ninguna información genética a las células humanas. Y digamos que a pesar de que introducir esta información genética a las células humanas es una cosa completamente segura, esto tiene otras ventajas porque finalmente no depende de la maquinaria celular del ser humano para producir la proteína, sino que ya la trae en la superficie. Y esto va a ser una respuesta inmune un poco diferente, pues no sabemos si mejor o peor, qué es lo que se va a ver en las pruebas clínicas con respecto a las otras vacunas. Y esto estaría relacionado con el porcentaje de efectividad, de eficacia de protección que tendría la vacuna patria. Eso, el porcentaje de eficacia va a ser calculado en su momento con respecto a la fase clínica 3. ¿Esto cómo se calcula? Pues a final de cuentas se ve la tasa de personas que se les da la vacuna y que no se infectan contra la tasa de personas que no se les da la vacuna, que se les da un placebo y que se infectan. Entonces, esta se hace la proporción para ver pues, la efectividad y esto dependerá mucho de la incidencia del virus. A final de cuentas, se le pide a la gente que hagan su vida normal. Ellos no saben si recibieron la vacuna o un placebo. El placebo es un agente que no causa ninguna respuesta inmune o por lo menos no específica contra el SARS-CoV-2. Y a final de cuentas, sacan estas proporciones y calculan la eficiencia, ¿no? Y a final de cuentas, veremos, por ejemplo, si en el momento en que se hacen estas pruebas, la incidencia del virus ha bajado o no. Esto también afecta cuando es más baja la incidencia del virus, las eficacias son mayores y cuando son muy altas, bajan bastante. Doctor, me gustaría platicar de otro tema también relacionado con las vacunas, pero de otras farmacéuticas y con las reacciones que se han generado según información proporcionada por parte de la Secretaría de Salud. Hasta el momento se han registrado en nuestro país 14.811 reacciones, principalmente en Hidalgo y Jalisco, son los estados con mayor número de reacciones. Escuchábamos ahorita una nota en Oaxaca, se presentó un caso de una trombosis que podría estar relacionada con AstraZeneca, en Michoacán una muerte que también podría estar relacionada, se investiga con la de CanSino. ¿Cuáles son las reacciones más comunes que están dando? ¿Cuáles son las farmacéuticas donde se están registrando más reacciones? Y sobre todo, ¿hasta dónde podemos hablar de que las reacciones son normales? Sabemos que cuando nos aplican una vacuna puede incrementar la temperatura, pueden registrarse algunos síntomas, pero ¿hasta dónde pueden ser normales derivados de la vacuna estos síntomas? Mira, para cada una de las vacunas se hizo los estudios de la fase clínica 2 y 3, que de hecho esa es la razón por la cual
se volvió tan rápida la caracterización, porque se empezaron a fusionar las fases clínicas. Normalmente hacían una fase clínica, esperaban bastante tiempo, hacían la otra fase clínica y así iban, ¿no? Ahora, por ejemplo, se fusionan la fase uno y la fase 2, se hace al mismo tiempo, la fase 2 y la fase 3 se hace al mismo tiempo, y a final de cuentas esto se caracteriza en cada una de las personas que participan. Obviamente, en las fases clínicas 2 y 3 ya se están manejando miles o decenas de miles de participantes, en los cuales se ve cuáles son los efectos secundarios. Alrededor de entre un 20 y un 40% de las personas que participan en estas pruebas presentan una reacción adversa que suele ser no grave. Y finalmente esto lo llegan a presentar personas que incluso no reciben como tal la vacuna, sino el placebo. El placebo muchas veces contiene elementos de la vacuna, pero no el agente biológico que produce la respuesta inmune específica contra SARS-CoV-2. Entonces, entre un 20 y 40% las personas presentan una reacción adversa, una reacción secundaria, y esto o sea, se calcula para vacunas y para cualquier otro medicamento. Y digamos que dentro de estas reacciones adversas está el dolor en el área donde se coloca la vacuna, dolor general de cuerpo, fiebre o febrícula, náuseas, incluso vómito, dolor de cabeza, sensación de cuerpo cortado. Todas esas son reacciones adversas o secundarias, digamos, dentro de lo normal y que pueden ser paliadas, por ejemplo, con el uso de paracetamol o algún otro medicamento. Entonces, digamos que no hay que preocuparse, sí hay que estar muy vigilando estas reacciones. Y en el caso de la trombosis, cada vez se va entendiendo un poco más de la que la ocasiona. En este caso, las vacunas de AstraZeneca parece que tienen que ver con una reacción tipo autoinmune, que son muy raras. Y a final de cuentas, esto produce la formación de coágulos con una baja de plaquetas, lo cual suena inverso o antiintuitivo, porque a final de cuentas las plaquetas son las que normalmente las que producen los trombos, pero en este caso las personas que lo presentan, que de hecho son mujeres jóvenes entre 18 y 45 años, son las que están presentando estas reacciones en una frecuencia muy baja. Digamos que las frecuencias que se han calculado es de una persona en 100,000 o una persona en 250,000 en el Reino Unido, por ejemplo. Entonces, todavía no se saben muy bien cuáles son los factores de riesgos para poder predecir quién podría tener una reacción adversa o no del tipo de trombosis. Lo que sí también se sabe es que la trombosis puede ser ocasionada por cosas como tabaquismo o el uso de píldora anticonceptiva o simplemente un golpe o un viaje muy largo, ¿no? Aunque las trombosis aquí en particular que se están dando son cerebrales, son de una frecuencia muy baja y hay que seguir investigando al respecto. Doctor, muchísimas gracias, doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también secretario de la mesa directiva de la Academia de Ciencias de Morelos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Jimena, a ustedes y cualquier cosa, no duden en contactarme.